Estaba pensando yo que podía estar en mi casa tranquilo, perdiendo el tiempo, ¿verdad? En lugar de estar aprovechando la oportunidad de estar con vosotros. La última vez que estuve en Logroño predicando era en Avenida La Paz. Y creo que hace como 13 años y algo. No llega a los 14 todavía, pero casi. Y Logroño sigue vivo, ¿verdad? Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, así nos asentamos todos definitivamente. Gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra. Señor, no queremos ser ritualistas, religiosos. Queremos andar en el mover de tu Espíritu Santo y queremos leer la palabra bajo tu guía, bajo tu filtro, Señor. No queremos tener ideas propias, sino vivir de tu revelación, Señor. Y por eso te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento para recibir tu verdad, Señor. Espíritu Santo, graba en nuestros corazones, Señor, tus palabras que traen vida, Señor, para que por ellas podamos mostrar tu gloria en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, Señor, por medio de tu palabra esta tarde. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Es muy difícil elegir algo de lo que hablar, porque hay tantas necesidades y deficiencias en nuestras vidas. Y a veces uno dice, bueno, ¿qué es mejor? ¿Que hablemos o que haya administración? Y algunos se centran en la administración y yo tengo este conflicto, ¿no? Porque yo tengo un don, que es el don de la enseñanza, ¿no? Y entonces prefiero enseñar y yo sé que es tan necesario una cosa como la otra, ¿no? Y fijaros lo que me ha dado el Señor para compartiros. Oseas 4:6. Ayer no sé cuántos estuvieron aquí en la reunión de matrimonios. Bueno, yo me acerqué a esa reunión con una preocupación que transmitir. Y a veces digo, ¿seré yo? ¿Será mi preocupación o es realmente lo que debemos de conocer, ¿no? Y bueno, solté allí una bomba y espero que alguno se haya despertado con la bomba. Bueno, pero fijaros lo que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo al profeta Oseas. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Terrible, ¿verdad? Claro, alguien puede decir, bueno, yo no soy sacerdote. Entonces, ¿qué haces aquí? Porque cuando vino Jesús, creó un sistema sacerdotal nuevo, conforme a su orden. Sabéis que Moisés crea el orden sacerdotal levítico, con Aarón y sus hijos y el resto del pueblo de la tribu de Leví, que se dedica al ministerio en el templo. Pero Jesús no era de la tribu de Leví. Jesús no era de ninguna tribu, pero vino a través de la tribu de Judá para crear un nuevo ministerio sacerdotal diferente. Porque alguno puede decir, bueno, a mí eso del sacerdocio, y a través o a partir de Jesús la palabra nos dice que somos nación santa,
real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y todos somos sacerdotes. Pues no me había enterado, ese es el problema. A lo mejor no todos los que estamos aquí somos sacerdotes, pero todos los que han entregado su vida a Dios y que tienen sacerdotes, el sacerdote es el que está puesto entre Dios y los hombres. Entonces, ¿el sacerdocio dónde se puede desarrollar? Hacia el mundo que nos rodea, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, y si pierdes esa cualidad de poder transmitir la gracia de Dios hacia aquel que no lo tiene. Y dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que saber? Porque alguien me puede decir, ya, pero en mi Biblia, no sé si en la tuya, pero en la mía pone que el conocimiento envanece. Sí, hay un conocimiento que envanece. Envanecer no es que a uno le hace sentirse superior a los demás, es que le hace temporal, le hace menos eterno y más temporal, le hace más vano, ocuparse más de las cosas que hoy son y mañana no están. ¿Qué conocimiento tenemos que tener? Porque Jesús oraba al Padre, Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y hay cosas que tenemos que saber y no sabemos, o quizás se nos olvidan, y es importante conocerlas para tener victoria en nuestra vida. Tenemos que conocer quién es Dios. Jesús enseñaba, mira, habrá un momento en que dirán, Él es allí, el Cristo está allí, o está allí en otro sitio, o está allá. Dice, no lo creáis, porque cuando venga el Hijo del Hombre, vendrá en un abrir y cerrar de ojos y todos lo verán. Y mientras podemos conocer de una comunión personal con Dios. Yo ayer le decía a una persona, mira, yo le entiendo a Teresa de Ávila, le dije a Santa Teresa de Jesús, para que me entendiera. Yo le entiendo a Teresa de Ávila. Lo que ella escribe en sus libros de su relación personal con Dios, yo le entiendo. ¿Por qué? Porque yo he tenido esa misma experiencia en mi vida. Cuando dicen en el juicio, o cuando cierra la puerta el padre de familia y le llaman, ábrenos, dice, nunca os conocí. ¿Conoces a Dios? ¿Eres conocido de Dios? ¿Tienes una vida de comunión personal con Él? Entonces Dios te va a llevar al conocimiento que merece la pena conocer. Es importante conocer a Dios. Hay que conocer que el pecado mata. Iba a decir, ¿alguien tiene una cajetilla? ¿Alguien tiene una cajetilla de tabaco? Espero que nadie. Pero ahora las cajetillas de tabaco, ¿qué pone? El tabaco mata, ¿no? Fumar mata. Pecar mata. El pecado mata. Y hay cielo y hay infierno. Sí, hay salvación y hay condenación. ¿Y qué más tenemos que conocer? Tenemos que conocer algo que exceda todo conocimiento. Algo que está más allá del conocimiento, que es el amor. Yo el otro día en el grupo de discipulado que tengo en la iglesia, les decía, ¿cómo vamos a evangelizar a otros con cosas que nosotros no nos creemos? ¿Cómo podemos vender? Yo estaba pensando, mira, cuando alguien hace un anuncio en televisión, le obligan a usar el producto antes, ¿no? Y tiene que estar convencido de que ese producto es bueno para poder venderlo.
a los que están vendiendo en los rastros, ¿no? Si te están vendiendo algo que es una porquería, dice, ¿cómo voy a vender esto? Dice, pues mejor que no estés en ese lugar si lo que crees que vas a vender es una porquería, porque al que viene a comprarlo no le vas a convencer que es otra cosa. ¿Qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer el amor de Dios. Y yo sé que hay personas que se preocupan mucho en conocer cosas muy así profundas de la Biblia. Yo una vez recuerdo que fui a una reunión de obreros y salí al púlpito y les dije, tengo una duda, porque tengo 2 asuntos y no sé cuál de ellos predicaros. Tengo un estudio sobre los velos del templo y otro sobre el sexo de los ángeles. Y la gente se queda, ¿de qué va? Porque hay gente que quiere sublimarse en el conocimiento a esas nimiedades. Iba a decir tonterías, pero esas cosas que no van a ningún sitio. Y yo les dije, yo estoy muy preocupado por la deriva que están teniendo vuestros hijos. Y qué pena que esto pasó hace como 13, 14 años y muchos allí no me hicieron ni caso. Pero qué bueno que conozcas las amenazas, los peligros que tienes en el camino para poder librarte de ellos. Y qué bueno que vas por la carretera y de repente te ponen señal de curva peligrosa. Y dices, bueno, estoy avisado. Y entonces afronto el problema de otra manera porque estoy avisado, ¿no? Entonces, cuando tengo conocimiento de la estrategia del maligno, yo ayer en la reunión de matrimonios les decía, quizá no lo hayan oído nunca. El diablo viene a robar, matar y destruir. ¿A quién? ¿Al vecino de enfrente? A ti. Estás en el punto de mira del diablo. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, os han pedido para zarandearos. Es decir, va a haber convulsión, va a haber prueba. Y Pedro le entró por un oído y le salió por el otro. Y luego le vino la situación, se durmió. Velad de orar que no entréis en tentación. Aquí. Así es la iglesia, ¿verdad? Amén. Pero Dios quiere que seamos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Que tengamos conocimiento para que afrontemos las cosas que nos rodean adecuadamente. Y cuando dices, ¿para qué conocer? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Yo no sé si sabes cuándo va a venir el Señor. ¿No lo sabes? ¿Todavía no lo sabes? Yo tampoco. Pero lo que sí sé es que antes de que venga lo voy a saber. Y por eso yo me acuerdo la primera vez que fui a Brasil, no sé si hay algún brasileño por aquí. Bueno, gloria a Dios. La primera vez que fui a Brasil me enteré que allí había gente cristianos que dormían vestidos con traje. Porque decían, ¿y si viene el Señor de noche y me encuentra en paños menores? ¡Qué vergüenza! No te preocupes que esta noche no va a venir. Porque dice la palabra que no nos sorprenderá, porque sabremos cuándo vendrá. Así que mientras no lo sabemos y estamos interesados en conocerlo y no lo sabemos, es que todavía no viene. Pero sí va a venir.
Como la canción, Cristo me dijo que venía otra vez, ¿verdad? ¿Y yo qué? Yo le estoy esperando. Yo sé que Cristo va a venir. Es más, yo sé más. Yo sé que Cristo, que el Señor, va a venir a pedir cuentas de mi vida. ¿Qué he hecho con mi vida? Sí. Tú sabes que Dios te va a pedir cuentas de tu vida, de los dones que te ha dado, de qué has hecho con lo que Él te ha dejado, te ha puesto en tus manos. Te va a pedir cuentas. Y qué bueno que le puedas dar buenas cuentas. Pero el que dice, mi Señor tarda en venir, y empieza a golpear, y es porque no sabe que va a venir el Señor. Y no, yo tengo las cuentas claras porque mi Señor viene, y viene pronto, ¿verdad? Y a pedir cuentas de mi vida. Entonces es bueno que sepamos todas esas cosas. ¿Quién es Dios? Que el pecado mata, ¿verdad? Que hay cielo e infierno, del amor de Dios. Y así podíamos estar. Hay cosas así tan importantes, que Cristo murió en la cruz por mis pecados, que Él me ha perdonado. ¿Pero a ti por qué? Yo, hubo una época que me dediqué a decir a la gente, cuando hablaban del juicio de las naciones, me decía, no sé de cuántos países sois, pero en el juicio a las naciones van a estar todas las naciones menos la mía. ¿Y eso por qué? ¿Por qué la tuya no? Porque la mía no va a ser juzgada. Porque yo soy ciudadano del reino de los cielos. Todas las demás naciones van a ser juzgadas, y la gente que es tan orgullosa de su identidad nacional, pues hay juicio para tu identidad nacional, para la mía no. Porque yo estoy en un reino de salvación. Gloria a Dios. Y necesitamos saber. A veces hay personas que vienen y te dicen, oye, es que me he apuntado a un instituto bíblico. Y bueno, si te has apuntado tendrás que ir, pero yo a la gente que vaya les digo, mira, cuando te enseñen algo que no sepas, o que no sepamos, vienes y me lo cuentas. Todavía estoy esperando que alguien venga a contarme. Porque te pueden enseñar, es decir, los estudios te pueden enseñar cosas banales. Lo realmente profundo, algo que yo aprendí recién convertido, escuché a un siervo de Dios que decía, y mira, el primer año de la vida de un cristiano es crucial, porque en ese primer año uno puede aprender todo lo que necesita saber en toda su vida. Y por lo menos en mi vida, lo realmente importante lo aprendí en el primer año de mi vida como cristiano. Y claro, también leo en la palabra que dice que el Señor se regocijó en el Espíritu y dijo, Padre, te alabo porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los niños. Sí, porque a ti te agradó. Y tenemos que saber qué es lo que realmente nos interesa conocer. Para eso tenerlo bien claro. Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículos 16 y 17, a mí me gusta anotar, ¿no? ¿Dónde estamos leyendo? En segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, ¿qué carta es? ¿Qué tiene de especial esa carta? Que fue la última que escribió el apóstol Pablo. ¿Sí? No sé si alguien tiene otro conocimiento. Bueno, fue la última que escribió. Y él estaba preocupado porque se iba. Él sabía que se iba. Y se iba tranquilo, porque sabía dónde se iba. Y es importante saber que
que el testimonio o el último testimonio que está dejando el apóstol Pablo es este. ¿Y qué es lo que dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces yo lo que tengo que hacer es estudiar mucho la Biblia. Y no es cuestión de estudiar mucho la Biblia, es de conocer la palabra de Dios. Entonces no te entiendo. Juan dice, en Juan 10 dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque conocen mi voz. Entonces, la Biblia tiene que ser uno de los canales por los que Dios nos habla y poder discernir que Dios nos está hablando a través de su palabra, conociendo la voz de Dios. Yo he estado lo confieso, yo he estado en el seminario. Participé en un seminario evangélico. Y estuve en dos clases. Y tuve que discutir incluso con los profesores. Era 1 y 2 de Corintios y estaban hablando de la disciplina. En 2 de Corintios habla de la disciplina, en primera algo y luego en segunda la vuelta, ¿no? La ida y la vuelta de la disciplina. Y yo les decía, hermanos, yo creo que están ustedes equivocados, porque es verdad, Dios a quien ama corrige y disciplina, pero siempre la disciplina de Dios es para edificación, nunca para destrucción de las vidas. Y eso no me lo enseñaban ellos. ¿Yo dónde lo había aprendido? Es al estar cerca del corazón de Dios. Tú conoces el corazón de Dios. Dios no es vengativo. ¿Cómo que no? Si dice la palabra que mía es la venganza, dice el Señor. ¿Por qué dice el Señor eso? Para que no te vengues tú. Si Dios fuera vengativo, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estabas tú? Porque a la primera que le hubieras hecho, y te estorba el cielo para dar la vuelta si Dios te da un tortazo. ¿Es así? Dios es misericordioso. Dices, y yo no puedo entender de un Dios que es justiciero. Es justo, pero no justiciero. Él da oportunidad a los hombres para que sean salvos. Y cuando castiga es para edificación de las vidas. Y el profesor se quedaba así como diciendo, pues tienes razón. Dice, pero ¿quién le tiene que enseñar a quién? ¿El maestro al alumno o el alumno al maestro? Tiene que enseñar el que sabe al que no sabe. Pero si conocemos, podemos transmitir conocimiento. Y lo que decía, ¿cómo podemos evangelizar a otros si no conocemos nosotros las promesas de Dios? Si no conocemos el corazón de Dios. Entonces viene el diablo y nos engaña, y el diablo sabe utilizar la Biblia mejor que tú. Y por eso dices, mira, yo llego a un momento en que digo, mi Dios no es así. ¿Por qué? Porque le conozco, porque tengo una vida de relación personal con Él, porque Él, cuando yo me equivoco, me perdona, porque me anima cuando estoy triste, ¿verdad? Me consuela cuando estoy triste, me anima cuando estoy desanimado, me cubre con brazos de amor. Hace poco estábamos hablando de ¿qué hace la Iglesia cuando alguien cae en un pecado? Dedo acusador. Tú no tienes derecho a estar con nosotros, eres un pecador, no sé qué.
Incluso hay quienes le niegan la palabra, le hacen el vacío, y a ver si me vas a contaminar. ¿Qué hace Dios cuando pecamos? Nos reprocha el pecado, pero nos anima, nos levanta, nos da otra oportunidad, nos restaura, ¿verdad? ¿Qué hace un cristiano cuando cae? Estoy hundido, ya no puedo hacer más, tal no sé qué, cómo le he podido faltar al Señor. Ni a nosotros mismos. Y sin embargo Dios tiene misericordia de nosotros. Qué bueno que tú puedas conocer ese Dios de misericordia y de amor. Y puedes decir, mira, cuando alguien cae, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Porque si conoces a Dios vas a actuar como Él actúa. Dice la palabra que cuando le veamos, seremos transformados en su propia imagen. Por eso es tan importante conocer más profundamente a Dios y las cosas de Dios que la letra que mata. Y por eso tenemos que buscar, Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero conocer más de ti. Quiero conocer la verdad. Porque, fíjate, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era un estudioso de la Biblia. Él se conocía todos los textos bíblicos, era alguien que había estudiado en la escuela con mayor crédito, más famosa de Jerusalén, a los pies de Gamaliel, y era de la crème. ¿Cuál fue el resultado? Perseguidor de la iglesia. De tal manera que el Señor le tuvo que parar los pies. Saulo, quieto ahí. Ay, Señor. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Pero, ¿tú quién te has creído que eres? ¿A dónde vas? Y de repente él se dio cuenta de que no conocía nada como tenía que saberse. ¿Verdad que hay un texto bíblico que dice eso? El que se cree saber algo, no sabe nada como debe saberse. Entonces dices, nos acercamos a la palabra de Dios. Decimos, este es el medio por el que Dios me va a hablar. No es un tema de conocer textos. Y bueno, está bien conocer textos. Yo cuando digo, te conoces bien la Biblia, pero pon en práctica. Sí, a ver quién es capaz. Pues entonces conoce menos y pon en práctica lo que conoces. ¿No? Porque la falta de conocimiento real, la esencial, es lo que nos lleva a la perdición. A veces le iban a Jesús con textos bíblicos y él les decía, vamos a ver, ¿cómo lees? ¿Qué es lo que has leído? Y yo he visto a veces personas que leen mal. Y yo les digo, ¿pero qué es lo que has leído? Eso no es así. Bueno, claro, tienes una mala interpretación de la palabra de Dios. ¿Quién te llevó a una mala interpretación? El diablo. Busca dirección del Espíritu Santo, porque Jesús, ¿qué es lo que dijo? Os conviene que yo me vaya, porque si me fuere os enviaré a otro Consolador, y Él os llevará al conocimiento de la verdad, y la verdad os hará libres. Y qué bueno que conozcamos la verdad. Y la verdad, al final la verdad es aspectos de la propia naturaleza de Dios, ¿verdad? Entonces, qué bueno que podamos conocer más a Dios y de las cosas de Dios. Y para eso tenemos que escuchar más la voz de Dios. ¿Dónde Dios te habla?
¿Dónde Dios te habla? ¿En la iglesia? Bueno, a veces. Dios te ama. A mí Dios me habla en la iglesia, me habla en el campo, me habla a través de un perro, de una flor, de un pájaro. Pues tú estás peor que el presidente de Venezuela, que labraba el pajarito. No, a mí el pajarito no me habla. Dios me habla a través de cosas que veo a veces en los pájaros, o en los niños, o en... Cuando he estado trabajando quizá en la huerta, Dios me hablaba de cosas cuando estaba allí. Y Dios te habla en lo íntimo, ¿verdad? Cuando le buscas, cuando le preguntas al Señor. Y entonces tienes seguridad. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír? No, ustedes han leído mal. El oír por la palabra de Dios. Cuando Dios te habla, no la Biblia. Cuando Dios te habla, es la diferencia. Cuando Dios te habla, produce fe en ti. Está Pedro en la barca, en mitad de la tempestad. Viene Jesús andando por el mar. Y ¡ay, un fantasma! No temáis, soy yo. Y Pedro le dice, si eres tú, dime que vaya donde ti. Y dice, Pedro, ven. Y Pedro oyó la voz del Señor, se bajó de la barca y caminó por encima del agua. Tremendo. ¿Por qué? Porque tuvo fe. ¿Por qué? Porque escuchó la voz del Señor. Y cuando Dios te habla, sabes que eso es así. Y entonces actúas en consecuencia. ¿Y qué ocurre? Que Dios tiene razón. Qué bueno que sepamos. Fijaros, terrible, Jeremías 4:21. ¿Hasta cuándo he de ver la bandera? He de ver bandera. ¿He de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Qué fuerte que Dios hable así de su pueblo. Y la bandera y la trompeta es la guerra, ¿verdad? ¿Por qué Satanás se envalentona? ¿Por qué él sigue adelante con sus planes de destrucción, robar, matar y destruir? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no es consciente de las cosas que hay alrededor, porque hay ignorancia. Dios quiere que sepas y el diablo quiere que ignores. De hecho, el conocimiento trae libertad, la ignorancia ataduras, ¿verdad? No hay mayor libertad que conocer, porque cuando uno conoce puede tomar decisiones, pero cuando uno no conoce... ¿Qué piensas tú sobre...? Dices, mira, es que no tengo argumentos de juicio suficientes. Primero tengo que informarme, ¿verdad? Para conocer. Y cuando sé, entonces puedo tener un criterio. Pero hay mucha gente que está muy cómoda siendo ignorante. Es que en la medida que yo sé, estoy en más tensión. Si no conozco, ¿cómo es eso? De ojos que no ven, corazón que no siente. Mientras no conozca, pero no conoces y el diablo sigue minando y minando y minando, porque el pueblo de Dios no está despierto y no conoce. Pero cuando sabemos, entonces podemos denunciar las obras del diablo.
Mira, yo hice un programa de radio. Los 50 primeros programas que hice no tuve mayores problemas. El Señor me llevó a empezar a... ¿Sabéis un texto bíblico que dice... no seáis participantes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas? Pues claro, empecé a hablar sobre la brujería, empecé a hablar sobre, no sé, sobre temas así, ¿no? 3 programas hice. La presión se aumentó en gran manera. En el momento en que empezamos a conocer y a proclamar lo que es de Dios y cómo el diablo está tomando ventaja en ciertas áreas, empieza a haber problemas. Mientras ponemos florecitas en las paredes y decimos sonríe, Dios te ama, que no está mal hacerlo, pero mientras estamos gastando nuestro tiempo en eso, el diablo actúa a sus anchas. Pero cuando reprendemos las obras infructuosas de las tinieblas, cuando reprendemos a Satanás, entonces se revuelve contra nosotros. Cuando le decimos a la gente está siendo engañado y empieza a haber un conocimiento, entonces hay un cambio en la estrategia del diablo. ¿Le dejaremos tranquilo a que haga su trabajo? Hay un texto en la palabra que dice que si el padre de familia supiera cuándo el diablo viene, no dejaría minar su casa. En la medida en que tenemos conocimiento de la verdad, en esa medida, pararemos las obras de las tinieblas, ¿verdad? Amén. Y tenemos que tener esa inquietud de no ser ignorantes. Siempre los dictadores han buscado que el pueblo sea ignorante, ¿verdad? Porque da menos problemas. Cuando alguien conoce, tiene inquietud, pregunta, dice, esto no me encaja. Y por eso las religiones también han preferido ignorantes. Sin embargo, cuando hay conocimiento, hay libertad, hay responsabilidad, hay orden, cuando alguien recibe esa información, ¿verdad? Sabios para hacer el mal, pero incapaces de hacer el bien. Dios nos llama a ser sabios para hacer el bien. Oye, y a veces no sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Los ninivitas no sabían diferenciar el bien del mal. La Biblia nos dice que tenemos que tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Necesitamos discernir entre el bien y el mal. ¿Qué es mejor? ¿Qué es lo que es bueno de verdad? Y procurar eso. ¿Y qué es lo que es malo? Algunos dicen, no, ya, esta persona es fea de narices y le voy a decir que es fea porque es verdad. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Con misericordia y verdad. Si no hay misericordia, es decir, si no hay amor, la verdad mata, es destructora. Tiene que haber amor y verdad. Para corregir al pecador tiene que haber misericordia y verdad. Para tratar con el problema de alguien tiene que haber no solo la verdad, también la misericordia, ¿verdad? Amén. Y es importante que nosotros nos rebelemos contra la ignorancia. A veces vienen personas y me preguntan cosas que yo no sé.
A veces hay personas que vienen y me dicen, mira, te llamo porque me ha dicho el pastor no sé qué, que te llame porque le he preguntado a él y él no sabe y que a ver si le puedes responder tú. Yo cuando alguien viene y me pregunta algo que yo no sé, yo le digo, mira, no lo sé, pero lo voy a investigar. Voy a ver cuál es el camino a seguir. Me involucro en la ignorancia de otros. ¿Por qué? Porque si hay una oportunidad de saber algo, yo quiero saber. Y si ahora, quizá es el fruto de mi vida laboral antigua, ¿no? Al estar en un centro de investigaciones uno siempre tiene esa curiosidad de saber más, ¿no? De conocer mejor las cosas. Pero dices, si se me da la oportunidad de conocer algo, yo quiero conocer. Porque eso me va a dar más armas, más capacidad de poder luchar. Y siempre el refrán, la frase esa, el que no sabe y pregunta, pasa por tonto una vez. El que no sabe y no pregunta, va a estar tonto siempre. Es mejor pasar por tonto, por ignorante una vez, y una vez que lo has aprendido ya lo sabes, ¿verdad? Y entonces ya, con el conocimiento ya puedes luchar adecuadamente. Entonces cuando se da la oportunidad, yo quiero conocer, quiero saber. Porque así voy a tener un arma más para luchar contra el enemigo. Tenemos que ser conocedores de la verdad. Y tenemos que ser conocedores, Efesios 5, 15 al 17, de la voluntad de Dios. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Efesios 5, 15 al 17. Ignorantes, insensatos, no, conocedores. Mirad con diligencia y aprender. ¿De quién? Del Maestro perfecto, ¿verdad? Cuando yo he conocido tanta gente que no quiere saber. Y mira, yo estoy bien como estoy. Y veo cómo hay tanta gente que pierde tanto tiempo en no hacer nada. A lo mejor se sabe la alineación de la selección española, pero eso no va a ningún sitio. Hoy me preguntaba mi mujer, ¿cuánto dura el Mundial? Pues no tengo ni idea. ¿Y contra quién juega España el siguiente partido? ¿Y cuándo va a ser? Creo que juega contra Irán, porque creo que lo he leído en algún sitio de pasado, pero no sé ni cuándo, no es lo que tengo en mente llenar mi corazón. Hay cosas importantes que necesitamos conocer, ¿verdad? Y qué bueno que le pidamos al Señor. Yo una vez, no sé si me estoy alargando mucho, yo una vez le hice una pregunta al Señor. Digo, Señor, ¿dónde están las 10 tribus perdidas? Y nunca me contestó. Pasaron los años y un día viene Miguel, yo que soy de ciencias, viene Miguel y me dice, quiero que des historia bíblica en el discipulado. Y bueno, pues, vale, a preparar. Y me puse a preparar los guiones para las clases de... No sé si hay alguien aquí que ha hecho el discipulado conmigo. Gloria a Dios. Entonces, llegó el momento en que llegaron las tribus, los reinos de Israel y de Judá, tal, no sé qué, bueno, cómo fueron esparcidas las 10 tribus. Y me dice el Señor, mira, ahí están las 10 tribus.
me recordó el Señor la pregunta que le había hecho. Y me dijo, yo no te voy a enseñar lo que tú puedes aprender por ti solo, en tu esfuerzo. Y mira, desde entonces estoy dando, por hacer una pregunta al Señor, ahora a dar clases de historia bíblica, durante años. Y dices, ¿ves? Dios te va a responder cuando le preguntes. Más tarde o más temprano, pero te va a dar una respuesta y vas a saber, incluso eso que, bueno, no tiene mayor importancia, ¿verdad? Pero si tú le preguntas al Señor, Señor, ¿qué he de hacer para ser salvo? Guarda los mandamientos. Desde la juventud lo hago. Una cosa te falta. Le respondió oportunamente, ¿verdad?, al joven rico. Si tú le buscas a Dios, lo vas a encontrar. Y si tú le preguntas a Dios, como Job, Señor, yo te preguntaré y tú me contestarás. Yo quiero aprender de Dios, no quiero ser un ignorante ni un insensato. Alguien que dice las cosas sin pensar, ¿verdad? Hay personas que dicen lo que piensan, pero no piensan lo que dicen. Y a veces dicen maravillas, por no decir tonterías, ¿verdad? Qué bueno que en nosotros haya ese anhelo de decir, Señor, yo quiero saber lo que pasa a mi alrededor. Yo quiero ser consciente de lo que hay a mi alrededor. Yo quiero que tú me reveles la verdad. Señor, quiero que me utilices como profeta, con palabra profética hacia los demás, que pueda avisar a mis hermanos de los peligros, que pueda avisar del mal, que pueda avisar del bien. Que pueda decirle a alguien, ten ánimo, Dios está por ti. Que pueda transmitir la verdad de Dios a otros porque la conozco, ¿verdad? Qué bueno que pueda ser así. Estamos viviendo una época espectacular. Si alguien tiene envidia de lo que pasó en Egipto con el pueblo de Israel cuando fue liberado de la esclavitud y el paso del Mar Rojo, las plagas, el paso del Mar Rojo, el desierto, todas esas maravillas que pudo vivir el pueblo de Israel, la entrada en la tierra prometida, la victoria, es decir, la caída de las murallas de Jericó, pues todo eso no es nada con lo que nos espera a nosotros. Vivimos en un tiempo maravilloso donde podemos ser utilizados para que la gente reciba la nueva vida en Cristo, para que haya personas que sean liberadas a través de tu propio ministerio, personas que puedan recibir sanidades, gracias especiales en su vida. Es decir, vivimos una época maravillosa en la que podemos estar ahí siendo instrumentos de Dios para bendición y para edificación de otros. Pero para eso necesitamos tener inquietud, ¿verdad? Y tener las armas poderosas en Dios para hacerlo. Y qué bueno que tengamos esa inquietud de decir, Señor, yo quiero conocer mejor tu voluntad para mi vida. Yo quiero conocer mejor lo que tú puedes hacer conmigo. Yo quiero conocer tus planes. Y quiero que me avises cuando el enemigo quiera tomar ventaja en mi vida para que no lo pueda hacer. Que me avises cuando hay alguien que está despistado y el enemigo toma ventaja en su vida para que yo pueda avisarle. Que pueda estar despierto y que pueda ir creciendo en el conocimiento de ti. Y entonces, ni ignorante ni insensato, sino conocedores de la gracia de Dios. Termino con un texto en 1 Tesalonicenses 5. Casi mejor vamos a terminar con Efesios 1:15.
Efesios 1:15. Del versículo 15 al 19 dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Que podamos, y yo quiero hacer mía la oración del apóstol y transmitirla en carga hacia vosotros, ¿verdad? Para que seáis llenos, para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza a la que Él os ha llamado, para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Yo hoy les decía a unas hermanas, mira, no es lo mismo que vaya a protestar uno cualquiera o un hijo de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo que ore cualquiera que ore un hijo de Dios. No es lo mismo que vaya a ver al alcalde cualquiera que vaya un hijo de Dios. Es diferente, es distinto. Somos diferentes al mundo. Yo por lo menos yo soy diferente al mundo. Yo tengo la naturaleza de Dios. Participo de la naturaleza de Dios. Participamos de la verdad. Tenemos el Espíritu Santo como sello en nuestras vidas. Y cuando tú vas a un sitio y haces una petición, esa petición viene con el sello de Dios. Y cuando alguien actúa contigo de una forma desaforada, se va a enfrentar con el Señor que te defiende. No es lo mismo que le digan que no a cualquiera, que te lo digan a ti. Lo que pasa es que muchas veces, por desconocimiento, nos arrugamos. Dices, oye, claro, no vas a ir, oye, alcalde, ten cuidado, que como no me des lo que estoy pidiendo, Dios va a venir sobre ti. Dice, no, la arrogancia no es de Dios. En humildad. Pero no es lo mismo que se lo nieguen a cualquiera o a un hijo de Dios. No es lo mismo. Porque tú eres representante del reino de los cielos en la tierra. Porque eres alguien en el que Dios ha puesto promesas. ¿Ah, sí? Sí. Dios se ha comprometido contigo en darte la vida eterna. Y Dios ha puesto su testimonio sobre ti. No es lo mismo. No es lo mismo un cristiano que uno que no lo es. Y tenemos que conocer esa realidad. Yo sé que a veces en medio de las iglesias tenemos asimilados. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos, por muy asimilado que seas. Por mucho que entiendas que tengo que venir de Dios, porque si no, no podría hacer lo que hago. No es suficiente. Los asimilados no tienen el poder de Dios. Los hijos de Esgueva intentaron echar demonios a un endemoniado y salieron trasquilados, apaleados y desnudos. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que saber quiénes somos. Juan dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que podamos ser llamados hijos de Dios. Mirad qué dignidad
Y cuando viene el diablo a tentarte en algo y le dices, pero ¿cómo me tientas con eso? ¿Tú qué te crees que soy yo? Un pelele. Alguien que va detrás de cualquier cosita. Perdona, soy un hijo de Dios. Tengo la dignidad que Dios me ha dado. Y algunos van ahí, y dices, porque no tiene ningún valor su vida. ¿Cuánto vales? Lo que alguien está dispuesto a pagar por mí. Pues alguien pagó por mí un precio muy caro. Jesús derramó su sangre por mí. No te digo que lo mejores. Igualamelo. Si eres capaz de pagar lo que Jesús pagó por mí. El diablo no es capaz de pagar eso. Y por favor. Desgraciado, perdona, yo no soy un desgraciado. Yo soy un hijo de Dios. Cuidado. Y Dios me ha dado capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Una vez alguien me dio un libro para leer y le llamé, eres un sinvergüenza, ¿cómo me das este libro para leer? Esta basura de libro. No, sí es un libro muy bueno. Y mira, estoy en la página 5 y ya me harté. Lo tenía que haber quemado, se lo devolví, porque me lo pidió. Me dice, no te lo voy a devolver, basuras no devuelvo. Al crematorio, la basura. Si tú tienes al Espíritu Santo, puedes discernir entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal. Qué bueno que podamos discernir la diferencia, ¿verdad? Entre lo bueno y lo malo, entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Oye, pastor, ¿esto es pecado o no es pecado? Pues ya que me lo preguntas, seguro que es pecado. Porque lo que no proviene de fe es pecado. Si tienes duda, es pecado. Para ti es pecado. Sí, es que vamos a ver. Dos personas pueden hacer lo mismo y uno pecar y el otro no. ¿Cómo? Si no entiendes esto, no te has enterado de nada. No, es que yo quiero el código legal, es decir, qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Tú puedes comer pecando porque no lo has hecho por fe, o no has dado las gracias, o no estás agradecido, y otro come lo mismo y es bendito de Dios. Uno puede ir a un sitio porque Dios le mandó, y otro va al mismo sitio y Dios le mandó a otro. Está pecando. Jonás se iba para Sevilla, a la feria de Sevilla se iba, y el Señor se enfadó mucho con él porque le había mandado de Israel, le había mandado a Nínive, y Nínive no está en el Mediterráneo, no está camino de... no, está por el otro lado. Y se le plantó delante, dijo, ¿tú a dónde vas? Estaba pecando. Es que yo quiero saber si es pecado o no. Pues para ti es pecado. Ya que lo preguntas si quieres saberlo. Jesús les ponía estas pruebas a la gente. Decía, oye, vamos a ver, ¿por qué David pudo comer del pan del propiciatorio y no murió? Cuando según la ley está establecido que si alguien comía del pan del propiciatorio... ¿Sabes quién murió porque David comió el pan del propiciatorio? El sacerdote que se lo dio, que se saltó la ley. Y luego vino el rey cuando se enteró y le cortó la cabeza. Él parece ser que no le pidió permiso a Dios, pero David le pidió permiso al sacerdote, y el sacerdote se lo concedió, y entonces David comió con libertad. No.
qué es lo que agrada a Dios. ¿Cuántos litros de aceite o tantos sacrificios? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Vamos a orar. Padre bendito, un día más queremos darte gracias porque no te agradó que te conociéramos por la locura, por el conocimiento, Señor, sino por la locura de la predicación, por revelación, Señor. Gracias por haberte revelado en nuestras vidas. Sabemos que es el camino. Y yo te pido, Espíritu Santo, que obres en cada una de las vidas de mis hermanos aquí, para que no dependamos de un código ético ni de un sistema religioso, sino que te conozcamos cada vez más, Señor. Señor, que podamos tener tiempos de intimidad contigo, que nos puedas enseñar la verdad al corazón a cada uno, Señor. Quiero unirme a Jesús, a tu oración en el huerto del Getsemaní. Que te conozcan a ti, oh Dios, y a Jesucristo al que tú has enviado. Señor, que podamos conocer tu verdad. Revélanos tu verdad, Señor. Señor, y revélanos, Señor, las artimañas del maligno contra nuestra vida, para que podamos evitar sus planes, sus estrategias, y podamos permanecer firmes en cada situación, Señor. Llévanos al conocimiento de la verdad, Dios mío. Y ayúdanos a conocer, Señor, cada vez mejor lo tuyo, Señor, tu reino. Señor, que no perdamos el tiempo en aquello que no conviene, sino que podamos crecer en el conocimiento y en la gracia de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga.